Como les había dicho, entonces la principal, digamos, lo más visible del texto es esta gran clasificación que ofrece Kant de esto que él llama las dolencias de la cabeza y sus causas, ¿no? No vamos a entrar a ver cada una de esas enfermedades. Si a ustedes les interesa, pues vaya, ojalá que les sirva si quieren plantear alguna investigación o búsqueda a partir de eso, pero pues aquí nos va a interesar más otro tipo de señalamientos que aparecen ligados a esta taxonomía. Solamente voy a resaltar algunos dolencias puntuales por algunas conexiones que tienen con cosas que vamos a discutir posteriormente. Entonces, en primer lugar, está por ejemplo la manera como Kant se refiere a las enfermedades graves de la cabeza, que dice que son graves porque precisamente suprimen la sociedad civil libre. Entonces, digamos, justo lo que me parece muy interesante aquí es de qué manera para Kant la enfermedad o la patología, la importancia que pueda tener se da en términos del efecto que pueda llegar a tener sobre la vida moral, sobre la vida práctica, sobre la vida social, ¿sí? No se trata tanto de enfermedades en el sentido de dolencias del cuerpo, pero que estén ligadas a la mente y así, sino justamente enfermedades en términos de cómo pueden llegar a causar un desequilibrio en el tejido social, ¿no? Eso es uno de los aspectos importantes. Por su parte, las enfermedades menores, que son aquellas vistas con compasión, se refieren a aquellas que pueden ser atendidas por los servicios sanitarios oficiales y por las disposiciones gubernamentales, ¿sí? Entonces, ahí esta clasificación macro entre enfermedades graves y enfermedades menores justamente tiene que ver con, bueno, la sociedad, el Estado, ¿pueden hacerse cargo de esto o no? ¿Sí? Ese sería como el criterio que las definiría. Y dentro de las enfermedades menores hay una en particular que llama la atención pues siempre de las personas que han pasado por este texto y que tratan de ver sus conexiones con otros lugares de la obra kantiana, que tiene que ver con la hipocondria, ¿sí? De eso hablaremos más adelante, pero por el momento baste repetir la manera como él la define, ¿no? En la página 266, y esto es de la paginación que viene entre corchetes en el texto. Entonces ahí Kant se refiere a la hipocondria como un mal que recorre de forma variable el tejido nervioso de todas las partes del cuerpo. Extiende un vapor melancólico en torno al asiento del alma, de modo que el paciente siente en sí mismo la ilusión de casi todas las enfermedades de las que hoy habla. ¿Sí? Pero entonces, ahí lo interesante es ver cómo está de nuevo este dualismo, ¿no? El asiento del alma, y entonces cómo lo que pasa ahí le crea la ilusión de que puede tener todas las enfermedades de las que oye en su cuerpo. Entonces, de nuevo, sobre esta relación problemática entre el alma y el cuerpo, que claro, como este es un texto previo a los sueños, de un visionario, perdón, aquí, digamos, aparece todavía más rara la relación entre los dos, ¿no? Parece que ni siquiera se cuestiona que en efecto pueda haber ese mutuo acuerdo entre estas dos partes, ¿sí? Cosa que en los sueños de visionario pues Kant ya empieza a cuestionar, y lo que le va a permitir entonces, o lo que le permitió dar lugar a otro tipo de preguntas acerca de esa relación. Justamente lo que llama la atención acerca de esta manera de describir la hipocondria, además del interés teórico y clasificatorio, es porque muchas personas han discutido también hasta qué punto Kant mismo era un hipocondríaco, ¿sí? Porque es algo que aparece en muchos de sus textos, ¿sí? La hipocondria es una de estas enfermedades que aparece de manera recurrente en sus escritos y que precisamente le hacen cuestionar muchas veces su propio lugar dentro de todas estas disquisiciones y lo que él puede llegar a ser y la manera como lo está pensando. Entonces, al parecer pues se dice que él mismo sufría de hipocondria, y que por eso se debe pues también muchas de las anécdotas que muestran a Kant como alguien que está constantemente cuidándose de todo lo que le pueda pasar, y por eso pues tiene esta vida hasta cierto punto tan ascética y tan disciplinada que se le conoce, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver por
con su idea de que puede ser hipocondríaco. Y al mismo tiempo, justo porque la hipocondria tiene esta particularidad, a diferencia de muchas de las otras enfermedades, y es que no interfiere en la vida social, ¿sí? Que la hipocondria no se hace visible mientras la persona está compartiendo con otros, pero en el momento en el cual se retrae de ese entorno social y llega a su soledad, es el momento en el cual todas las enfermedades llegan a su cabeza, ¿no? Es el momento en el cual siente que se va a enfermar de absolutamente todo. Pero claro, como eso no se comparte con lo social, entonces parece que la hipocondria no tiene ese carácter de ser tan grave y de llegar a destruir el tejido social, ¿no? Sin embargo, sí puede llegar a destruir a quien la sufre, ¿no? Al individuo que la sufre. De igual manera, entre las enfermedades menores, además de la hipocondria, también habla del fanático, el visionario y el exaltado, ¿no? Que son tres términos más o menos intercambiables, que hacen referencia entonces a un alucinado que pretende tener una inspiración inmediata y una gran familiaridad con los poderes del cielo. Y en ese sentido, pues está refiriéndose aquí a Komarniki, pero pues también es una caracterización que podemos trasladar a Swedenborg. Y termina diciendo con respecto al fanatismo que la naturaleza humana no conoce ninguna ilusión más peligrosa. Entonces, a pesar de que es una de las enfermedades menores, justamente los efectos que puede llegar a tener son incluso más peligrosos que los de las graves, porque no deshacen el tejido social, sino que pueden llevar a una inversión completa de los criterios que rigen ese tejido, ¿no? Que en vez de ser el libre encuentro entre los seres humanos lo que rige la manera como se comportan y se dan los intercambios sociales, sea entonces una cuestión relacionada con estas visiones del más allá, estas visiones de la divinidad, estas ideas de que la divinidad nos puede decir algo y nos puede indicar cuál es la manera como tenemos que comportarnos. Entonces, aquí no se deshace el tejido social, pero se le ofrece un fundamento distinto, que ya no es el de la libre asociación entre los seres humanos, sino la sujeción a una idea dogmática divina. Ahora bien, parte de toda esta clasificación justamente tiene que ver con una peculiaridad del ser humano y es su capacidad de sobreponerse al estado de naturaleza, ¿sí? Y en este sentido, Kant entonces está recuperando muchas de las discusiones del siglo XVII y principios del siglo XVIII acerca precisamente de cuál es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, el estado de naturaleza, para Kant, es aquel en el cual un ser humano apenas se da cuenta que necesita el entendimiento para sus actividades, ¿sí? Y justamente la vida social, ¿no? La vida civil se opone a eso. Y en una cita de la página 269 dice lo siguiente: en la constitución civil de la sociedad se encuentran propiamente los fermentos de toda esta corrupción que si no la generan ellos mismos sirven no obstante para mantenerla y acrecentarla. Entonces aquí lo que encontramos es una oposición muy llamativa entre naturaleza y sociedad, donde precisamente la naturaleza hace referencia a nociones comunes y a una suerte de tosca honestidad, así lo dicen en el texto, mientras que la sociedad tiene su fundamento en una artificialidad, que es el Estado civil. Y por lo tanto, esa artificialidad de la sociedad puede permitir tanto el desarrollo del ingenio y el razonamiento como el surgimiento, de locos y tramposos, ¿sí? Entonces, en el estado de naturaleza, como no se requiere del entendimiento para hacer las cosas, hay una suerte de automatismo, que entonces lleva a que todo se haga como la naturaleza dicta que se tiene que hacer, y por lo tanto no se puede desviar de ahí. En cambio, cuando entramos al dominio de lo social, y sobre todo de lo social entendido como algo artificial, ahí sí se abre la compuerta a que o se hacen las cosas bien o se presenta una desviación con respecto de eso y entonces ya cae uno en el lado de lo que no está bien hecho o ahora sí en el lado de lo patológico y de lo enfermo, como lo está tratando de poner aquí Kant. Entonces, tener un entendimiento sano
significa tener una capacidad o una facultad suficiente para las necesidades y satisfacciones de la vida. A eso habría que sumarle entonces, o más bien tratar de desarrollar ese entendimiento sano y hacerlo un entendimiento refinado, en el cual la opulencia artificial se puede ver tanto en el placer como en las ciencias, ¿sí? Es decir, llegar a desarrollar este entendimiento, esta actividad intelectual a tal punto que se pueda ver reflejada en todas las acciones placenteras, pero también en el conocimiento, en la adquisición de nuevos conocimientos. Y por lo tanto, para poder llegar a ese entendimiento refinado se requiere de un arte que logre pasar por encima de lo que la naturaleza ya nos dio a los seres humanos. Entonces justamente es en ese arte donde va a estar el problema de qué es lo normal y qué es lo patológico, que es justamente lo que se está jugando en este texto, la distinción entre normalidad y patología. Es por ello que Kant entonces habla de las enfermedades de la cabeza y llega a hablar incluso del cerebro enfermo, o sea, refiriéndose como tal al órgano, a pesar de que no está hablando propiamente de enfermedades del órgano, no es así como que un pedazo del cerebro se gangrene o tenga una inflamación o algo así, no, es otro tipo de enfermedades, pero él las refiere específicamente al órgano del cerebro. Y también habla de las enfermedades del corazón. Las enfermedades de la cabeza son entonces las dolencias de la facultad de conocer, ¿sí? O sea, no está hablando de las dolencias del cuerpo, sino las dolencias de la facultad, de la capacidad de conocer. Y en ese sentido, estas enfermedades del entendimiento aparecen cuando él se da cuenta de su propia importancia, cuando se vuelve vital para las actividades humanas. Entonces miren qué interesante eso, ¿no? Decir que las enfermedades del entendimiento aparecen cuando el entendimiento se da cuenta de lo importante que es para todo lo que está haciendo, ¿sí? O sea, es una enfermedad que aparece en la reflexión, ¿no? Cuando el entendimiento logra verse y decir, todo esto depende de mí, entonces tengo que hacerlo bien, ¿no? Es una suerte de ansiedad la que generan estas enfermedades. Y en ese sentido, si justamente las enfermedades aparecen cuando el entendimiento se refleja a sí mismo, quien está más, o más bien, a quien más acechan estas enfermedades es precisamente al filósofo. O sea, el filósofo es la persona que tiene la mayor probabilidad de caer en uno de estos estados patológicos, justamente porque es la persona que todo el tiempo está reflexionando acerca de ese papel del entendimiento en la vida humana. Por su parte, las enfermedades del corazón tienen que ver es con el deterioro de la voluntad. Entonces aquí ya aparecen estas dos cosas, ¿no? Cabeza, entendimiento, corazón, voluntad. Y esas enfermedades del corazón, sus manifestaciones se dan en el ánimo, pero su causa, dice Kant, se encuentra en el cuerpo, probablemente más en la digestión que en el cerebro, por eso decide ponerlas en un lugar diferente. Y de ahí también sale otra de las muy conocidas anécdotas kantianas, que es lo estricta que era su dieta, y sobre todo las reglas que tenía para tener cenas en grupo, porque pues incluso cuando ya estaba mucho más grande y durante el periodo crítico y todo esto pues que empieza a volverse más popular, era muy común que él tuviera comidas en las que invitaba a varias personas. Se supone que tenían que ser entre 3, mínimo 3 personas, máximo 9, que para ya menos no daba para una buena conversación, y más de 9 ya empezaba a hacer que se fragmentara en grupos la reunión. Y Kant acerca de esto tenía muchísimas reglas, ¿no? Que había que invitar a personas que tuviesen distintas, ¿cómo se dice la palabra? Que tuviesen diferentes constituciones, ¿no? Es decir, que había que tener cuidado con pues no mezclar a dos personas que fueran igualmente sanguíneas o coléricas o melancólicas, sino tratar de jugar con todo eso para hacer un balance de todas las disposiciones y lograr tener una pues, cena exitosa.
Además de eso, tenía que poner cuidado en qué tipo de cosas eran las que se comían para que no fueran a generar gases o no fueran a ser muy pesadas, a inducir el sueño, qué cosas se bebía para que y qué tanto se bebía. Entonces Kant tenía toda una serie de reglas acerca de eso que pues de hecho hay estudios que se han dedicado a sacar cuál es así como si usted quiere tener una cena tipo Kant, por favor siga todas estas instrucciones, si les interesa me escriben y con mucho gusto se los mando. Pero entonces eso con respecto a las enfermedades de la voluntad, ¿no? Del corazón. Ahora, dentro de todo este paisaje de enfermedades, hay algunas que pueden atenuarse con meros juicios racionales, como es el caso de los fantaseadores o los alucinados, dice Kant. Ahí lo único que hay que hacer es tratar de decirle a estas personas, no, en realidad lo que hay es esto. Y según él, para él eso sería suficiente para hacer que el entendimiento vuelva a funcionar como debería. Y de ahí entonces que sean necesarios unos médicos de la cabeza o del entendimiento que justamente son los lógicos. Y entonces, digamos, ahí Kant empieza a reconocer una función muy particular de la filosofía y sobre todo en la lógica, que es como un remedio para los males o enfermedades de la cabeza. Sin embargo, Kant va a identificar un problema muy grande en la lógica, y es que solamente trata con meras formas vacías de contenido con las que no se puede conocer ni la realidad ni lo existente. Entonces ahí es donde él se pregunta, bueno, y entonces si finalmente la lógica no trata con eso, ¿cómo pueden ser realmente un remedio para las enfermedades? Y viene entonces ahora sí la figura del filósofo, ¿sí? Ya no solamente del lógico, sino del filósofo, que sí se las ve con esos contenidos, donde lo que el filósofo puede hacer es justamente prescribir la dieta del ánimo y le pone una condición, ¿no? Que nunca pida un pago por ello. Y en esa medida el filósofo lo que puede hacer es intentar ayudar a los médicos en la grande y vana tarea de curar la locura. Pero entonces se requieren las dos cosas, ¿no? A los médicos que están tratando el cuerpo o que tratan el alma y el entendimiento a través del cuerpo, y a los filósofos que están tratando el entendimiento como entendimiento mismo. ¿Sí? Bueno, eso entonces ya nos ofrece a grandes rasgos cuál es el panorama de este texto. Pero me gustaría terminar esta primera parte sobre este ensayo de las enfermedades de la cabeza con algunas observaciones que hace una psicoanalista y filósofa francesa llamada Monique David Menard, que ella se dedicó mucho a estudiar este texto, Los sueños de un visionario, y cómo lo que está aquí contenido es fundamental para el desarrollo de la empresa crítica. Entonces, lo que señala David Menard es la proximidad que hay entre el pensamiento y la locura como lugar de enunciación de la filosofía crítica y trascendental. ¿Sí? Es decir, hay una ambigüedad de los desórdenes mentales que los mantiene muy cerca de la normalidad, ¿no? O sea, así como, claro, está la locura llevada hasta el máximo extremo, las enfermedades que más le atraen a Kant y sobre las que más dedica, pues a las que más le dedica parte de este texto, como es el caso de la hipocondria y el caso de la exaltación y del fanatismo, son justamente las enfermedades que menos alejadas están en ese espectro, es decir, enfermedades que vistas desde las interacciones usuales y cotidianas de la persona no parecen tener ningún problema. Y entonces hay una cita de Kant con respecto a esto que está en la página 264 y dice así: incluso en el estado de mayor salud, el alma de todo ser humano está ocupada en dibujar todo tipo de imágenes de cosas que no están presentes, o también en completar en la representación de cosas presentes el imperfecto parecido a través de uno u otro rasgo quimérico que la facultad poética creadora inscribe a la vez en la sensación. Aquí Kant nos está hablando de la imaginación y de la fantasía, y justo el papel tan importante que tiene en la vida cotidiana como en las funciones del entendimiento y en la posibilidad de conocer algo. Sin embargo, esa misma fantasía e imaginación es la que nos puede llevar a estos estados patológicos. Entonces, de ahí justamente es que sale esta necesidad de estar constantemente
vigilando y viendo ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante en el último video